Para los turistas y seguramente también para muchos berlineses, el puente Weidendammer, con el águila imperial estilizada, es un lugar perfecto para tomar fotos. Y quien quiera saber más sobre el viaducto que hasta 1959 se llamaba oficialmente Puente Weidendam en Wikipedia, encontrará todo tipo de datos triviales. Sobre Pünktchen y Anton de Erich Kästner, el cantante Wolf Biermann, o el joven Theodor Fontane, quien aquí el 8 de diciembre de 1845 se comprometió con Emilie Rouanet Cume. Pero también se lee la frase sin sentido de que el puente Weidendammer no fue destruido por explosiones durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que pudo seguir utilizándose sin daños graves. Pero eso, en lo que se llama enciclopedia de Internet, es en su mayoría una visión superficial de la historia, ya que en la noche del 1 al 2 de mayo de 1945 delante, sobre y detrás de este puente, ocurrió una masacre. La foto muestra la situación después, frente al Admiralspalast ubicado en Friedrichstraße 101 a 102, donde probablemente murieron miles de personas, al intentar romper el cerco soviético hacia el norte. Entre estas personas también había un grupo de unas 200 personas prominentes, hombres y mujeres, del llamado Führerbunker. Entre ellos, el líder de la Juventud del Reich, Arthur Axmann, el secretario de Estado en el Ministerio de Propaganda, Dr. Werner Naumann, así como el ayudante del ministro de Propaganda Goebbels, el Hauptsturmführer de las SS, Günther Schwegermann, el capitán de vuelo de Hitler, SS Gruppenführer y teniente general de las Waffen-SS, Hans Bauernhofer, también el copiloto caído durante la huida, SS Obersturmbannführer Georg Betz, así como el enigmático y poderoso jefe de la Cancillería del partido nazi, Martin Bormann, junto con el segundo de Hitler. Médico personal, SS Standartenführer Dr. Ludwig Stumpfegger, solo por mencionar algunos. Sobre Martin Bormann y Ludwig Stumpfegger, se puede afirmar con certeza que ambos, a pesar de los numerosos rumores sobre su supervivencia en el extranjero, el fracaso de la huida y el encuentro con soldados soviéticos, se envenenaron con cápsulas de cianuro. Los restos de ambos fueron encontrados el 7 de diciembre de 1972 durante trabajos de cableado subterráneo en la calle Invalidenstraße, cerca de las ruinas del Anhalter Bahnhof. Se encontraron y se identificaron de manera inequívoca. Antes de entrar en más detalles, permítanme dar algunas explicaciones al respecto. Los hechos ocurrieron entre las 0 y aproximadamente las 4 de la madrugada de la noche del 1 al 2 de mayo en el centro de Berlín, que solo estaba iluminado por los incendios causados por los intensos combates callejeros. Por eso es comprensible que los testimonios de personas ajenas al lugar puedan diferir entre sí durante estas horas caóticas, especialmente en lo que respecta a horarios y ubicaciones, y la cantidad de vehículos involucrados. También es probable que las suposiciones que a veces se encuentran en la literatura, de que las descripciones podrían referirse a experiencias en diferentes puentes, no sean correctas, ya que de los puentes en cuestión, solo el puente Weidendam, que se muestra en verde, estaba intacto, mientras que la Ebersbrücke y la Monbijobrücke, que se encuentran al este de él, así como el puente peatonal Schluttersteg, que está justo al oeste junto a la estación S-Bahn Friedrichstraße, al igual que la Marschallbrücke y la Kronprinzenbrücke, habían sido volados o estaban gravemente dañados. Finalmente, afortunadamente, un grupo de historiadores aficionados analizó meticulosamente las pocas fotos tomadas por fotógrafos soviéticos después de los combates e hizo una recopilación. ¿Qué vehículos se utilizaron en las distintas salidas? Que no quiero dejar de mostrarles aquí. La primera salida tuvo lugar poco después de la medianoche, cuando restos de varias unidades destrozadas de la Wehrmacht, apoyados únicamente por un cañón antiaéreo cuádruple de 2 centímetros montado en un Sonder Kfz 7/1, avanzaron por la Friedrichstraße, tanto por la izquierda como por la derecha. Mientras el cañón antiaéreo logró pasar, los soldados quedaron tendidos bajo el fuego de los soldados soviéticos después de unos 150 metros. 15 minutos después, lo intentó entonces el ya mencionado grupo prominente de Bormann,
apoyado por soldados de la Leibstandarte. Para ello, se habían reunido en la primera barrera antitanque en el puente Weidendamer, encabezados por un Panzer VI Tiger, seguido de 2 transportes blindados medianos del tipo Sonder KFZ 251. Después de que los tanques con fuego concentrado destruyeran la segunda barrera antitanque, que estaba compuesta por vehículos averiados a 300 metros al norte del puente, avanzaron. Sin embargo, el primer transporte blindado de infantería fue destruido de inmediato y la infantería que lo seguía quedó atrapada bajo el fuego. Sin embargo, los otros tanques lograron abrirse paso, pero luego el Tiger también fue alcanzado y se incendió, lo que significó el fracaso del segundo intento de ruptura. El tercero ocurrió alrededor de la 1. De nuevo, en el puente se había reunido un gran número de soldados y civiles que luego avanzaron con el apoyo de algunos vehículos blindados de la Batallón de Reconocimiento 11 de la División SS Norland, disparando salvajemente. Sin embargo, no tuvieron consideración y pasaron por encima de todo lo que se interponía en su camino, incluso heridos o caídos. Pero cuando el primer vehículo blindado de transporte de personal quedó detenido por un impacto, todos los vehículos que venían detrás se amontonaron, con el resultado de que ahora los soldados soviéticos disparaban desde una casa detrás del puente y desde la intersección de Friedrichstraße y Ziegelstraße. También incendiaron los otros vehículos blindados de transporte de personal y los camiones cargados con municiones con fuego de artillería y lanzacohetes antitanque, lo que significaba que también el tercer intento había fracasado. Alrededor de las 2 de la mañana entonces, el cuarto intento, esta vez llevado a cabo por una multitud agitada sin ningún tipo de orden militar, solo bajo el lema «Sálvese quien pueda». Mientras tanto, al otro lado del puente y en los cruces de calles siguientes, todas las armas defensivas estaban ocupadas por soldados soviéticos, quienes ahora atacaban a los civiles y soldados que deambulaban casi a ciegas con fuego de artillería y morteros. Sin embargo, a la luz de los transportes blindados incendiados durante el tercer intento de escape, lograron pasar un cañón de asalto Sturmgeschütz 3 y un tractor con un obús pesado. Con toda probabilidad, por el cuerpo de Artillería Popular 408 equipado con cañones soviéticos capturados de calibre 15.2, así como varios vehículos de suministro, lograron llevarlos hasta antes del puente, desde donde el obús de campaña destruyó la casa de la esquina. Sin embargo, la pared trasera delantera se derrumbó de tal manera que ahora bloqueaba la calle, por lo que este intento también fracasó. El último intento comenzó todavía en la oscuridad, después de las 4 de la mañana. Para ello, se utilizaron los últimos vehículos disponibles de la División Norland. Apenas habían cruzado el puente cubierto de cadáveres, detrás de ellos un caos de personas en uniforme y civiles, giraron a la izquierda en la calle Schiffbauer Damm y rompieron la barricada antitanque que había allí. Luego, esa columna que avanzaba en pánico, perdiendo sus vehículos blindados, llegó hasta un puente del tren suburbano en un callejón junto al Hospital Charité, donde la columna militar se dispersó sin éxito, y quienes no habían caído fueron capturados por los soviéticos. Pero ¿cómo fue que se llegó a esta catástrofe, cuando para todos estaba claro que la rendición total de la Wehrmacht era solo cuestión de días? Aquí está la historia previa. Después de que el 12 de enero, en un frente de 1.200 kilómetros, se desató la esperada gran ofensiva del Ejército Rojo, llamada Operación Vístula. Ahora también estaba claro para el alto mando militar que esta aplanadora ya no podía ser detenida antes de las fronteras de Alemania. A raíz de eso, el 1 de febrero de 1945, se activó el llamado caso Clausewitz, cuyas medidas tenían como objetivo convertir Berlín en una fortaleza. En la realidad, prácticamente no se había preparado nada. Además, también influyó la política del divide y vencerás que se había introducido en el Tercer Reich. Que esta división del poder de mando ejercido por la política y la Wehrmacht provocaba constantes cambios entre los comandantes militares en el Distrito Militar 3 de Berlín, al general de infantería Joachim von Kortz-Korsfleisch, que
que cayó en Sauerland el 20 de abril de 1945, le siguió el 2 de febrero otro comandante. El 2 de febrero de 1945, el general de división Bruno Ritter von Hauenschild asumió el mando, seguido el 6 de marzo por el general de división Helmut Reimann. A este caos de liderazgo se sumaba que tanto Hitler en el llamado Führerbunker como el alto mando de la Wehrmacht, ubicado en el complejo de búnkeres Maybach, 2 en Wunsdorf, cerca de Sosen, así como el comisario de defensa del Reich, Joseph Goebbels, constantemente pasaban por encima de la autoridad del general Reimann. Cuando Reimann se opuso a este desorden de liderazgo, desde arriba se ordenó su destitución para el día 14, se había ordenado su destitución para el 14 de marzo, pero su sucesor designado, el general de ingenieros Walter Kunze, prácticamente rechazó la empresa, que no prometía éxito, por lo que el 22 de abril, el ministro Goebbels, por iniciativa propia, nombró al coronel de infantería Ernst Katter como comandante de la defensa de Berlín, y por ello Hitler lo ascendió a teniente general para misiones especiales. Katter estuvo entonces en el cargo hasta el mediodía del 24 de abril como comandante de la zona de defensa de Berlín, o todavía lo era en la noche del 22. 14 de abril de 1945. Fue relevado de su cargo por incompetencia. De todos modos, Hitler ascendió entonces al joven de apenas 30 años, el teniente coronel de infantería Erich Behrenfänger, saltándose el rango de coronel, a general de brigada y lo nombró comandante de la defensa de Berlín. Hasta que él, el día 24, fue reemplazado por el teniente general Weidling, quien veía en todo esto solo los tejemanejes de los jerarcas del partido y se sentía como si estuviera en un manicomio. De cualquier manera, Katter estaba el 25 de abril. El 25 de abril, Katter volvió a ser coronel para misiones especiales en el Estado Mayor del Distrito de Defensa de Berlín, mientras que el portador de la Cruz de Caballero con hojas de roble y espadas, el convencido nacionalsocialista Behrenfänger, como ahora nuevamente comandante de los sectores A y B, también intentó una fuga y cuando ésta fracasó, en la cervecería Schulteis, utilizada como puesto de mando del sector de defensa H, el 2 de mayo de 1945, se suicidó junto con su esposa Margot y su cuñado, el teniente Armin Rucker. Mientras tanto, el 16 de abril de 1945, con la batalla de las alturas de Seelow, estalló la batalla de Berlín, con hasta 10 veces la superioridad numérica de los dos frentes soviéticos. En total, sumaban cerca de 2 millones de soldados, 5.000 tanques, 25.000 cañones y morteros, así como 5.500 aviones. Desde su cabeza de puente a ambos lados de Kustrin, los ejércitos del mariscal Georgi Chukov, y desde la zona de Guben, los del mariscal Iván Konev, avanzaron para lanzar un ataque en pinzas sobre Berlín. Y puntualmente para el cumpleaños de Hitler, el 20 de abril, las tropas soviéticas habían completado el cerco de Berlín. Únicamente el 56º Cuerpo, dirigido por el teniente general Weidling y utilizado como reserva del grupo de ejércitos, el 56º Cuerpo blindado, aún había logrado mantenerse en el sureste de Berlín. Era un cuerpo dentro del 9º Ejército, dirigido por el general de infantería Teodoro Busse, en el grupo de ejércitos Vístula. Aquí está Teodoro Busse el 3 de marzo de 1945, en una reunión de situación con Hitler en el Oder. Cuando ahora Weidling tenía la intención con su 9º, cuando el cuerpo blindado separado del 9º Ejército de Weidling intentó abrirse paso hacia el sur, buscando volver a unirse al ejército en Königs-Wusterhausen, para así poder cubrir también su flanco sur. El 23 de abril, alrededor de las 16 horas, llegó la orden de Hitler de que el 56º Cuerpo blindado debía hacerse cargo de la defensa de Berlín. Weidling asumió su cargo en la mañana del 24 y desde el 18 de marzo, junto con el jefe de Estado Mayor de la zona de defensa de Berlín, el coronel del Estado Mayor general Hans Reffior, primero formaron los sectores de defensa A hasta H, y como prácticamente nada estaba preparado para la defensa de la gran ciudad de Berlín, en realidad ambos estaban con las manos vacías. Sin embargo,
Ambos aceptaron lo inevitable y dividieron las unidades que tenían a su disposición. Fue pura casualidad que entre las unidades también se encontraran restos de formaciones extranjeras de las Waffen-SS, porque estos en ningún momento fueron enviados a Berlín, cito, deliberadamente como voluntarios europeos contra el bolchevismo, sino que simplemente tuvieron la mala suerte de estar disponibles. Aquí, las fuerzas de defensa de Weidling. La división blindada, Müncheberg, formada de nuevo en la primavera de 1945 bajo el mando del 28, el general de reserva Werner Mummert, de 52 años, quien murió en cautiverio soviético el 28 de enero de 1950 en circunstancias no esclarecidas. La división Müncheberg, tras sufrir graves pérdidas al oeste del Oder, llegó a Berlín con solo la mitad de su fuerza prevista y alrededor de 20 tanques. La 18ª División Panzergrenadier, que también se formó recién en la primavera de 1945 bajo el mando de Joseph Rauch, quien fue ascendido a general de división el 20 de abril. Esta división aún estaba relativamente intacta y fue desplegada de inmediato como reserva de reacción. La 20ª División Panzergrenadier, que también el 20 de abril fue puesta bajo el mando del general de división Georg Scholze, quien también fue ascendido ese día. Debido a las graves pérdidas sufridas en el Oder, la división tenía ya una capacidad de combate muy limitada. Después de que la división fuera rodeada en Berlín-Wannsee el 23 de abril, Scholze se suicidó. La 9ª, formada apenas una semana antes bajo el mando del coronel Harry Hermann, división de paracaidistas, que debido a los intensos combates de retirada previos en el Oder, llegó a Berlín solo con restos y sin armas pesadas, por lo que solo era parcialmente operativa. La 11ª División SS de Voluntarios Panzergrenadier Nordland, bajo el mando del Brigadeführer y General Mayor de las Waffen-SS Joachim Ziegler, quien cayó en Berlín el 2 de mayo, sobre quien existe este video. Esta división, compuesta por voluntarios escandinavos y neerlandeses, así como en parte por alemanes étnicos reclutados de los Balcanes y alemanes del Reich, seguía considerándose una unidad de combate fuerte. Pero eso no ocultaba el hecho de que, por ejemplo, sus regimientos de infantería 23 Norge y 24 Danmark solo tenían 2 batallones cada uno, con la fuerza de una compañía débil. En cuanto a artillería, estaba disponible el Cuerpo de Artillería Popular 408 dirigido por el coronel de la Reserva Günther Adam, con 6 grupos. Las 2 unidades pesadas estaban equipadas con cañones capturados soviéticos de calibre 15.2 centímetros, a los que se les acabó la munición después de un corto tiempo en combate. Además, el batallón de fusileros de las Waffen-SS diezmado de la SS-15 de la Quincea, División de Granaderos de la Waffen-SS División de Granaderos de Armas, SS Letona número 1 y alrededor de 100 soldados del Regimiento de Granaderos de las Waffen-SS, 57 de la 33ª División de Granaderos de las Waffen-SS Carlomagno, primera francesa. A esto se sumó, el 20 de abril, la llamada contingente Clausewitz, movilizada con el llamado Plan Clausewitz, que consistía en unidades improvisadas de alrededor de 45.000 soldados del ejército, la marina y la fuerza aérea, 40.000 miembros del Volkssturm, 3.500 integrantes de las juventudes hitlerianas, así como miembros del Servicio de Trabajo del Reich y de la Tropa Paramilitar de Construcción Organización, TODT. Finalmente, en la noche del 25 de abril, jóvenes cadetes navales de la Kriegsmarine, traídos en Ju-52 y alojados en los sótanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, con una fuerza de 2 compañías bajo el mando del teniente de navío de reserva Franz Kuhlmann, y la primera división antiaérea, bajo el mando del general de división Otto Sudow, con los grupos antiaéreos norte y sur. En ese momento, Hitler y su círculo más cercano en el Führerbunker, bajo la nueva Cancillería del Reich, todavía esperaban la liberación de la capital del Reich desde el exterior, especialmente porque del 21 al 29 de abril solo se publicó 7 veces el llamado Kampfblatt para los defensores de la capital del Reich. El Panzerwehr, que difundía una consigna de resistencia tras otra,
aunque hasta hoy no se sabe con certeza quién estaba detrás de este Panzerwehr. El 23 de abril también se había publicado esta extraña orden. Al principio, la esperanza de Hitler se basaba en la 12ª comandada por el general de tropas blindadas Walter Benck, el ejército cuyas avanzadas realmente habían llegado hasta las cercanías de Potsdam. Pero luego, al darse cuenta de lo inútil que era el imposible rescate de Berlín, emprendieron un giro hacia el noroeste para cruzar el Elba en Tangermunde y rendirse al ejército estadounidense. Después de su decepción por el ejército de Benck, que no llegó, Hitler esperaba ahora que la liberación de Berlín viniera desde el norte, por los restos del grupo de ejércitos Vístula, comandados por el coronel general Gotthard Hein-Ritzy. Pero al igual que Benck, Hein-Ritzy también reconoció lo inútil de la orden de rescate y la rechazó, tras lo cual el 29 de abril fue relevado de su puesto a petición propia y debía ser reemplazado por el coronel general Kurt Student, quien sin embargo, debido a la situación caótica, nunca llegó a asumir el cargo. Cuando Hitler se dio cuenta de que la conquista de Berlín por el ejército soviético era inevitable, en la noche del 29 de abril primero, se casó con su compañera Eva Braun y luego, el 30, se suicidó con ella. Después de que tantos soldados como civiles sintieron que se había roto el hechizo, se decidió, de acuerdo con lo ya establecido el 28 de abril, según lo presentado por el general Weitling y el jefe de Estado Mayor de su 56º Cuerpo de Panzers, el coronel Teodoro von Dufing, el plan elaborado para romper el cerco, entre otras rutas, a través del puente Weidendamer hacia el norte. Sin embargo, la ruptura hacia el norte se realizó en contra de la voluntad de Weitling, quien en cambio quería abandonar Berlín y buscaba que todas las unidades se unieran al grupo de ejércitos Vístula, que se retiraba hacia el oeste. Sin embargo, no pudo imponerse al comandante de las fuerzas de defensa del distrito gubernamental, designado personalmente por Hitler, el brigadier de las SS Wilhelm Mohnke. Sobre todo esto, más tarde el coronel Dreyfus escribió en su diario de Berlín que el intento, por ejemplo, de escapar en pequeños grupos estaba condenado al fracaso desde el principio, al igual que la fuga con grupos de combate reunidos. En esta situación, según Dreyfus, cualquier intento solo significaba un sacrificio inútil de nuestros soldados, una puesta en peligro innecesaria de vidas humanas. Los intentos fallidos de fuga de la guarnición de la Cancillería del Reich por el puente Weidendamer hacia el norte y de partes de la 18. Los fallidos intentos de fuga de partes de la División Panzergrenadier 18 hacia el oeste por Spandau son la prueba tardía de la correcta evaluación de la situación por parte de Weitling. Weitling vio con total claridad que, en esta situación, lo único que importaba era salvar la vida de los soldados a su cargo y terminar lo más rápido posible con los sufrimientos y las penurias de la población berlinesa. Para lograr eso solo quedaba una cosa, la rendición. Pero como precisamente las personalidades en el búnker del Führer podían imaginar lo que les sucedería como responsables en cautiverio soviético, por eso habían decidido intentar escapar. Sin embargo, estas personas estaban lejos de ser grandes guerreros, porque la mayoría de ellos eran funcionarios administrativos uniformados, que solo podían mover pequeñas banderitas en los mapas de situación o realizaban otros servicios para Hitler. Como estas personas también eran conscientes de que no eran guerreros armados hasta los dientes, preferían escabullirse en lugar de abrirse paso a la fuerza. En cuanto a este escabullirse, eso fue precisamente lo que el general de las SS responsable de la defensa del barrio gubernamental, Wilhelm Mohnke, tuvo éxito. Junto con el comandante destituido de la 11, junto con el comandante destituido de la 11ª División SS Nordland, el SS Brigadeführer Ziegler, y su sucesor, el SS Brigadeführer Dr. Gustav Krukenberg, usaron durante la noche, sin ser hostigados por el fuego enemigo, en lugar del puente Weidendam, el llamado Schluttersteg, para llegar al otro lado del Spree, al Schiffbauerdamm. Es notable que Mohnke, quien fue informado oportunamente por alguna fuente, antes de la fuga solo le había dicho a unas pocas personas que evitaran a toda costa tanto la Friedrichstraße
como el puente Weidendam. Sin embargo, ocultó deliberadamente esta información a las demás tropas, lo que llevó a la increíblemente alta cantidad de muertos en el puente y en la Friedrichstraße. Existen varios informes elaborados por participantes después de la guerra sobre los acontecimientos de esa noche, que hoy resultan inimaginables, y que describen a modo de fogonazos la atmósfera fantasmal. Así lo relató en 1965 el ya mencionado líder de la juventud hitleriana, Arthur Axmann. Alrededor de las 22 horas salimos del búnker de la Cancillería del Reich. Cuando llegamos a la Friedrichstraße, de repente cobró vida. Soldados, civiles, mujeres, ambulancias, cañones de asalto, todos se dirigían al norte y querían cruzar el Spree. Frente a la amplia barrera antitanques al norte del puente Weidendammer, todo se amontonaba. Los rusos estaban apostados al otro lado del Spree, en ambos lados de la calle, en las ruinas y casas, disparando sin cesar con todas las armas y cañones. Un cañón cuádruple alemán barría las casas ocupadas por el enemigo, mientras un cañón de asalto alemán avanzaba en zigzag a través de la barrera antitanques. Quedó inmovilizado bajo el fuego de los rusos. Algunos hombres de nuestro grupo de combate se habían perdido. Hans Bauer, el piloto principal de Hitler, escribió en 1974 en su libro: como todo alrededor del Gendarmenmarkt estaba en llamas, corrimos de regreso a la Friedrichstraße y de ahí en dirección al puente Weidendammer. Los rusos sabían exactamente que todo lo que intentara escapar de Berlín tenía que pasar por ese puente. Así que concentraron esencialmente su fuego en ese punto. Esa fue también la razón de la enorme cantidad de muertos y heridos en ese lugar. El periodista y jefe del Departamento de Radiodifusión del Ministerio de Propaganda, Hans Fritzsche, informó en 1970. Cerca de la medianoche, los primeros participantes del intento de fuga regresaron. Uno de ellos, el llamado dramaturgo del Reich en el Ministerio de Propaganda, Rainer Schlosser, describió un avance fallido, y luego contó sobre un asalto a ciegas en la estación Friedrichstraße, que llevó a una masacre en el puente Weidendammer. Schlosser fue condenado a muerte el 30 de junio de 1945 por un tribunal militar soviético por supuestos crímenes de guerra y fue fusilado el 9 de agosto. Heinz Hering, quien fue asignado como corresponsal de guerra y era el editor en jefe del semanario de la Asociación de Agricultores de Churmark, informó en 1985. Frente a la estación Friedrichstraße, ya ha amanecido, un grupo de personas desconcertadas. Aunque entre ellos hay muchos oficiales de alto rango, ninguno toma el mando. Esta situación me pone nervioso. En 1992, el comandante de la tercera compañía del Batallón de Ingenieros Blindados 11 de la 11ª División SS Nordland informó: División SS Nordland Hans Henseler. Las calles están llenas de gente y vehículos apretados, con bultos, niños y todo lo que tienen. Solo con gran esfuerzo llegamos detrás del puente Weidendammer, en la Friedrichstraße, en dirección a la estación Stettiner, a una barricada antitanque. Pertenecemos a la tercera oleada y justo ahora se está formando de nuevo un grupo fuerte de al menos 600 a 800 hombres para intentar de nuevo. Un caos sin igual, indescriptible. Comienza una confusión loca. Quien cae es pisoteado. Me faltan las palabras para describir esta escena. Nos detenemos detrás de la barricada antitanque. Nadie logra pasar con una orden. Nadie obedece ya. De nuevo se forma un grupo fuerte con nosotros para seguir a estos hombres. Literalmente hay que pasar por encima de los muertos y la sangre corre por la calle. No se puede describir. También estuvo presente en la fuga Erich Kempka, quien fue el chofer de Hitler durante muchos años, de 1932 a 1945, y ostentaba el rango de SS Obersturmbannführer, equivalente a teniente coronel. En su libro publicado en 1951 se lee: una imagen desgarradora se presentó ante nuestros ojos. Soldados muertos de agotamiento, heridos sin ningún tipo de atención y refugiados, yacían junto a las paredes, en los andenes y en las escaleras. La mayoría de ellos había perdido toda esperanza de una huida exitosa y estaban completamente apáticos. El conductor de uno de los tanques Tiger, asignados a la división Nordland durante la ruptura de la compañía de tanques de Hess, Hans Kuppen, escribió en una carta: soldados avanzaban por el puente. En el lado norte comenzó un intenso fuego enemigo. Llamas y detonaciones iluminaban la noche.
Camiones llenos de soldados y civiles intentaban cruzar el puente. Cundió el pánico. Todavía le dije a mi camarada Schmidt, esto va a ser un fiasco. Siegfried Lorenz de la Unidad de Reconocimiento Blindado, 11 de la SS Nordland. En la noche, formación para romper el cerco por el puente Weidendammer hacia el noreste. Todo lo que aún funciona está listo. Al frente, mi vehículo blindado con ametralladora y cañón de carro de combate. Detrás de mí, un vehículo blindado de la tercera compañía, luego el resto de los vehículos blindados y una cocina de campaña. Cruzo el puente, delante de nosotros hay una barrera antitanque. Todo se detiene. El fuego defensivo ruso se intensifica cada vez más. Comienza el fuego de tanques. Todos ellos cayeron, al igual que muchos cientos de otros valientes soldados que buscaron este camino para escapar del cautiverio ruso, que en ese entonces significaba una muerte segura. El secretario de Estado en el Ministerio de Propaganda, el Dr. Werner Naumann, mencionado al principio, escribió en una nota oficial: durante la marcha, tuvimos que enfrentar inesperadamente una resistencia enemiga considerable en el cruce de la calle Ziegelstrasse. Solo algunos individuos logran cruzar la Ziegelstrasse, pero no el grupo. Hubo muchas bajas graves en ese cruce de calles. Unterscharführer, igual que el suboficial Peter Rum, jefe del grupo de radio de 80 vatios en la compañía de comunicaciones del Departamento de Señales 11 de la División Nordland, escribió en 1993. Al amanecer, 6 transportes blindados de tropas se alinearon detrás de la barricada antitanque para intentar de nuevo romper el cerco. Yo subí al 6º vehículo. La columna arrancó a toda velocidad. Hubo una gran explosión y los 5 vehículos delante de nosotros fueron destruidos. Delante de la barrera antitanques ahora yacían muchos compañeros caídos, y detrás de la barrera había numerosos oficiales, incluso de alto rango. Me acerqué a un grupo de varios altos mandos y pregunté: ¿qué sucede, señores? ¿Alguien aquí todavía toma la iniciativa por los soldados al frente o los manda a casa? Los señores simplemente se dieron la vuelta en silencio y caminaron unos pasos más allá. Aún más claro lo expresó en 1984, en una entrevista grabada, el comandante de un cañón de asalto, Hans Rave, cuyo cañón de asalto fue asignado a partir de marzo al grupo de combate de cañones de asalto, al regimiento Panzer 11, Hermann von Salza bajo el Obersturmbannführer Paul Albers Kausch de la División Nordland. Yo mismo tengo un recuerdo muy malo de Berlín, especialmente en lo que respecta a nuestros oficiales. Fracasaron totalmente. No había órdenes claras. ¿Por qué no se les dio la orden a todos los tanques y cañones de asalto de disparar al mismo tiempo contra las casas con los nidos de ametralladoras para destruirlos? Entonces no habría habido tantas bajas. Y de hecho, hubo pérdidas enormes. Nunca había visto tantos muertos y heridos de nuestro lado. En toda la guerra no lo vi. Y ya estaba en esto desde 1940. Durante la ruptura misma, ningún infante logró pasar. El coronel de la Wehrmacht, médico jefe y médico jefe de las SS, el Dr. Ernst Günther Schenk, escribió en el libro Vi morir Berlín que él, junto con el grupo Monke, había llegado de manera segura al Schiffbauerdamm a través del Schluttersteg, pero luego, en la calle Chaussee, se dieron cuenta del horror que los rodeaba. La tierra temblaba, el aire vibraba, nubes de pólvora se extendían y nos envolvían. Pero para nuestro alivio, ese costoso espectáculo de fuegos artificiales no iba dirigido contra nosotros. Aparentemente, hasta donde se podía distinguir, se concentraba en la Friedrichstrasse, la orilla del Spree y el puente Weidendammer. Mientras deambulábamos por la periferia de la batalla, se desarrollaba un drama en el puente Weidendammer y se amontonaban montañas de cadáveres. El SS Hauptsturmführer, es decir, el capitán Rudolf Ternede, comandante del regimiento SS Panzergrenadier 24 Danmark, en la división Nordland, quien con los restos de su regimiento y del regimiento Norge debía romper el cerco a las 11 de la noche por el puente Weidendammer, escribió en una carta: al llegar con mi Estado Mayor al puente Weidendammer, todo el infierno se hace completamente evidente. El enemigo dispara con todo lo que tiene. El líder de las juventudes hitlerianas, Axmann, ofrece 500 muchachos de su organización para la ruptura del cerco. Rechazo esta oferta y propongo enviar a los muchachos a sus casas con sus padres. Después de consultar con mi ayudante y el oficial de ordenanza, decidí disolver las partes restantes de los regimientos Norge y Danmark y liberarlos de sus obligaciones militares.
Recomendé abrirse paso por cuenta propia hacia la patria. Escenas horribles e inolvidables ocurrieron en la zona del puente Weidendamer. Al parecer, se había corrido la voz de que aquí una unidad intacta y disciplinada de la Waffen-SS quería abrirse paso. Por eso, todos se agolpaban en este espacio reducido. La Luftwaffe, el ejército, la organización Todt, los altos funcionarios, las juventudes hitlerianas, civiles, todos mezclados. Y el ayudante del día 2, el Hauptsturmführer de la reserva Joachim Tiburtius, ayudante del SS Brigadeführer Joachim Ziegler, caído el 2 de mayo, escribió en 1953. 50-100. Toda la zona estaba iluminada como de día por el fuego de la ciudad en llamas. Los rusos nos mantenían bajo fuego constante de sus morteros y cañones de diversos calibres. Aviones de combate también sobrevolaban la zona y dejaban caer sus bombas a intervalos irregulares. Cada hombre estaba borracho, los que ya había visto antes. En estado sobrio, nadie habría soportado esa continua amenaza de muerte. Todo lo que nos quedaba para seguir luchando eran 2 tanques Tiger y 3 o 4 transportes blindados de personal. En cuanto los tanques eran atacados, se retiraban y nos dejaban sin protección. Con el testimonio de Tiburtius termino los relatos de los testigos presenciales y participantes de estos dramáticos acontecimientos en el puente Weidendamer. Fue su mala suerte que no fuera destruido, porque de lo contrario no habrían ocurrido las fugas, y una gran cantidad, que llega a miles, de personas alemanas y soviéticas habría sobrevivido. Dedico este video a esas personas, ya que en el puente Weidendamer no se encuentra nada al respecto, y también en Berlín, en eventos similares, hay que buscar mucho para encontrar testimonios. Si les gustó el video, les pido que le den un me gusta. También pueden recomendar el video a otros. Y también les recuerdo que visiten el programa de Patreon, lo cual ayudaría mucho al canal. Les deseo que sigan pasando un buen momento y espero verlos la próxima vez. Michael Heinz.